Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que bien. Eh, bueno, este es un formato que lo vamos a hacer con cierta asiduidad, por lo menos con seguridad lo voy a hacer yo. Eh, Resulta un poco extraño hablarle a una cámara, eh, pero bueno, es un mecanismo de llegada. Prefiero este a estar hablándole al celular y mandándoles un audio. Bueno, eh, la idea es poder comenzar un formato más personalizado en el espacio de la práctica 4. Eh, si bien ya hemos conformado el grupo de WhatsApp y ya ustedes conocen una serie de detalles e información de la cátedra y demás. Yo la voy a repetir ahora, pero la idea es que ustedes pudieran tener acceso a verme, a que se los diga con un poco con un poco más de fluidez, con un poco de, de mayor explicitación de algunos aspectos. Y también algunas definiciones que son más o menos nuevas. Bueno, la primera es que el espacio de la práctica 4 de historia que, digamos, en la POFA, en el- en la estructura del instituto, tiene dos grupos asignados al profesor Curiel y un grupo asignado a mí, funcione en un solo marco, una sola pantalla, como un solo grupo, con una constitución de cátedra múltiple. En este caso, Diego tiene un ayudante de cátedra que es Luciana Landriel y en mi caso está Patricia Fernández Landín. Ambas van a ser colaboradoras, asistentes. Ustedes saben que los proyectos de ayudantía de cátedra es desde un aspecto formal un tránsito de capacitación. Acá empieza la cosa conspirativa. ¿En qué medida la provincia de Buenos Aires después? Bien, obviamente nosotros le vamos a firmar un papel a todos los que en algún momento son ayudantes de cátedra y, y van a tener en su legajo, en su currículum, el paso por una institución superior en carácter no de alumno, sino en el carácter de ayudante de cátedra. Esto tiene una importancia que cada uno le asignará después respecto del tiempo y lo que quiere hacer con su tiempo. Desde el punto de vista informal, yo les voy a decir lo que pienso, ahora como profe y como director. Eh, Siempre pensé, y cada vez más, que los institutos superiores de formación docente tienen una identidad no del todo visibilizada. Somos un poco las instituciones marginales, relegadas de ese primer escenario que es el universitario, y por lo tanto hemos sido terciarios no universitarios, con una mirada de postsecundario que me parece que es muy descalificadora y que no tiene que ver con nosotros ni con lo que hacemos, tiene mucho más que ver con el sistema burocrático que la provincia le asigna a su estructura de registro y administración escolar, no con nosotros. Nosotros tenemos una dirección que tiene secretarías y subsecretarías, que es la DES, Dirección de Educación Superior. Después, en los hechos, en los territorios, los institutos quedan relegados respecto de las decisiones y los organigramas y los calendarios, muchas veces de la educación secundaria. Esto a mí no me parece, si ustedes quieren, negativo, ni me parece central. Me parece sí que cuando los institutos quedan invisibilizados y con ello queda invisibilizada la necesidad de acudir a sus propuestas, a sus necesidades, fortalecer sus propósitos, fortalecer sus cuadros y sus estrategias y sus dispositivos de acción, ahí sí me parece que es un problema. Pero todo esto dicho para qué? Si la realidad funciona desde este lugar, que en algún caso no nos gusta y que no está diciendo lo que somos del todo, bueno, nosotros tenemos que formalizar un accionar que vaya contra ello. Pero no por la pura oposición, sino
por la propositiva, es decir, presentémonos como lo que somos. Nosotros académicamente funcionamos en el rango universitario. Muy bien, los que transitamos por los institutos superiores no tenemos las mismas trayectorias porque no nos piden desde la institucionalidad superior los mismos marcos de definición. Somos distintos. Me parece que la universidad cumple una función que no voy a descubrir yo, pero lo que estoy diciendo es que los institutos cumplen otra función que es muy importante y que no está visibilizada. ¿Cuál es esa función? Bueno, formamos docentes y técnicos superiores y los formamos desde un marco, desde una dinámica personalizada. A ver, formamos en el día a día, en la cotidianeidad, una estructura colaborativa y personal más humanizada. Los institutos están más imbricados, más compenetrados de la articulación con los niveles para los que forman. Esto digo, el nivel inicial, el nivel especial, el nivel o la dirección de psicología, el primario, el secundario, el bachillerato de adultos, todos los niveles que en definitiva reciben nuestros egresados, tienen una compenetración, tienen un trabajo colaborativo, tienen un trabajo en territorio y desde ahí nos humanizamos y desde ahí cobramos categorías de realismo gestionario, de realismo académico y desde ahí pensamos la realidad educativa, técnica, pensamos la práctica docente, las prácticas profesionalizantes desde una estructura de diseño, yo diría, fáctico-gestionario, que no tiene esa brecha que tiene la universidad, cuyo marco de autarquía, de diseño propio y de ejecución en un plano que muchas veces termina siendo, digo, muy mega, muy macro, en relación para lo que prepara. Digo esto y no puedo abundar porque obviamente los propósitos de la universidad, reitero, no los voy a descubrir yo. Lo que sí sé es que los institutos tenemos que tener una identidad y como tal, y a esto voy, esa identidad tiene que estar fortalecida por nuestros mejores estudiantes y por los que más voluntad tienen de transitar los institutos, reconociendo cuáles son los conocimientos de los cuales se nutre el tránsito académico y la articulación entre la teoría, la trayectoria académica y las disposiciones de la gestión, la ejecución y el tránsito a la profesionalidad. Es decir, el tránsito a pasar por SAD con su papel, con su título y finalmente ir a un acto público. Esto lo sabemos los institutos. Quiero decir, debatir acerca de los diseños, el enclave entre los diseños y el volumen, la carga de lo que la academia transmite como conocimiento histórico, en este caso vamos a hablar de nosotros, en sus formatos de expresiones, congresos, debates, enigmas, estados de cuestión, escenarios, corpus bibliográficos, toda esa matriz, nosotros sabemos en qué medida transitan por nosotros a las aulas, es decir, por nosotros a los planes, a las instituciones escolares y finalmente a las aulas. Y este no es solamente un trabajo de ejercicio cotidiano, porque en la praxis de la docencia existe un elemento que tampoco está visibilizado, que es interno, en la propia teoría, acción, reflexión, hay una evaluación que en la propia gestión se materializa internamente, introspectivamente en los docentes como investigación.
la cosa sería más o menos así. Nuestra biografía como docentes es un plano investigativo, si lo llevamos a cabo de la mejor manera, si lo llevamos a cabo de la manera en la que nos constituimos los docentes como intelectuales. Un docente es en sí mismo un intelectual en la medida que produce un conocimiento que no es el conocimiento que transmite, sino los formatos por los cuales ese conocimiento tiene una transposición didáctica y termina impactando en diversas estructuras cognitivas y termina materializándose en una nueva producción social, el conocimiento debatido, expandido en las escuelas. Todo esto es nuestro y me parece muy importante que lo protagonicen, que lo acumulen y que finalmente se valgan de ellos nuestros egresados. No estoy diciendo con esto que el instituto tiene que estar cerrado a otras presencias. Lo que digo es que si tenemos la posibilidad en nuestros institutos de promocionar a nuestros mejores estudiantes, esos estudiantes cargan en buena medida con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Podrán trabajar con esas debilidades para mejorarlas, a la vez que se forman en una especie de posgrado interno. Y ahí está, me parece a mí, la dialéctica fundamental que el instituto puede otorgarle a la ayudantía de cátedra. Establecerlo como un marco de mirada experta, porque los alumnos que están en la ayudantía de cátedra ven al docente, me ven a mí, lo ven a Diego, desde un lugar de valía y disvalor, es decir, a ver, qué cantidad de cosas dijo Juan y qué cantidad de cosas no dijo Juan que yo después vi que eran necesarias. Voy a hacer el aporte. Y eso me parece que es central. Bueno, todo esto para decir que es importante lo de, lo de Patricia Fernández y lo de Luciana Landrea. Bueno, ella junto a Diego y a mí vamos a introducirlos entonces en un año que va a ser muy particular. No sabemos cuándo vamos a volver, no sabemos de qué manera vamos a volver. Lo que sí le podemos decir es que si alguien va a volver en algún momento y va a transitar por las escuelas, que de eso se trata la práctica, de la articulación teórico-práctica, ese lugar va a estar decididamente focalizado en cuarto año. Pero no quiero anticiparles algo que todavía no sabemos. Sí sabemos que estamos trabajando organizativamente con inspectores, con los jefes de las distritales, para hacer un plan territorial, regional, Matanza, y que las instituciones en principio nos permitan saber cómo va la continuidad pedagógica. Acá quiero hacer un punto y referirme a esto que ha sido dado en llamar continuidad pedagógica en los últimos años, viene de la mano de las carencias y los impas y las deserciones temporales que los alumnos del nivel secundario de las poblaciones vulnerables llevan a cabo, es decir, efectivizan. Las escuelas registran que muchísimos alumnos, muchísimas familias no pueden mandar a sus hijos todo el tiempo necesario durante todo el ciclo lectivo, con lo cual en muchas escuelas durante mucho tiempo el registro de la asistencia, ese ritual sacrosanto de cuántas faltas tengo y la familia viene a firmar la reincorporación, de alguna forma murió. Por lo tanto, la continuidad pedagógica empezó a ser un formato de recuperación, de reinstalación de la necesidad de un proceso que, más allá de la presencialidad áulica institucional, vaya por carriles en donde la escuela vaya hacia los alumnos, vaya hacia la familia para, replicar este principio de que es muy importante que los alumnos vengan a la escuela. Pero bueno, cuando no concurren es porque acuden a otros problemas de fragmentación familiar, fragmentación territorial, barrial, problemas laborales, en fin. Las constelaciones familiares en los últimos años demandan
demandan por una cantidad de ejes que después trataremos, una, una asistencia a la escuela que va más allá de lo que entendíamos antes como pedagógico didáctico, como la enseñanza, como el diseño, como el acompañamiento en lo cognitivo, emocional, como estudiante. Acá se impone ahora una mirada en donde la subjetividad del pubescente, adolescente, muchas veces transita una cantidad de violencias al interior de su grupo familiar que la escuela, digamos, algunas décadas atrás no trataba. Es decir, o eso quedaba obturado en algún lugar de los trámites y de las burocracias en donde el Estado se vincula con la sociedad. Eso por un lado, que eso es un proceso que sucedió, pero hay otro proceso que sucedió que fue una gran expansión, explosión de la violencia como un formato de la evidencia de las fracturas de ciertos estados de bienestar social que se fueron degradando. La escuela lo sufre desde primero las carencias, después la falta de asistencia y finalmente las denuncias a las que hay que acudir. Entonces, volvamos. Esa continuidad pedagógica hoy está en el marco de una no presencialidad y las escuelas están, yo diría, cabalgando, están en un proceso de reconocimiento, de observación, de reconocimiento, de procesos muy, muy complejos en los cuales los que ya mencioné tienen ahora un nuevo apartado, desde qué dispositivo, formato, conexión, vínculo la escuela hace llegar a esas familias que ya tenían problemas para que sus alumnos fueran regularmente estudiantes, para que sus hijos fueran regularmente estudiantes en un proceso de asistencia. Entonces, ahora nosotros podemos ver que las escuelas por lo general han diseñado un formato de continuidad a través de distintos medios virtuales, pero las escuelas se encuentran ahora entregando alimentos y muchísimas familias de las escuelas secundarias concurren a buscar la ayuda alimentaria que el Estado finalmente remite por sus vías. Mal puedo yo agregar mucho más respecto de los datos, los dispositivos, las computadoras, el Wi-Fi. Por lo tanto, la posibilidad que nosotros nos sumemos a las pantallas o a un proceso de observación y práctica en estos entornos virtuales es complejo. No va a depender exclusivamente de nuestra voluntad, va a ser un trabajo territorial. Bien, hago un punto aparte. Dicho todo esto, todos los años nosotros asignamos un curso de una escuela con un horario determinado en una materia, en política y ciudadanía, historia tal, tal o tal, u otra, hay gente que ha dado sociología, pero en general es historia, de tal año. Y el alumno va a ese diseño, al diseño del tercero, al diseño del cuarto, del quinto, del sexto. Y me parece que es buena posibilidad esta de que nosotros miremos el diseño globalmente. Cuarto, quinto y sexto, los vínculos entre política y ciudadanía, trabajo y ciudadanía, sociología, que forman parte de las habilitaciones que tenemos los docentes en historia en el trabajo en secundaria. Además de los diseños, está claro todo el andamiaje de pensar la práctica como un espacio de articulación teórico-práctica, como una praxis, y desde ahí, bueno, no les voy a explicar lo que ustedes ya saben, componer secuencias en el aspecto de diseño, anticipación, programación o planificación. Podremos en algún apartado pensar
la simulación, la observación y el registro de este espacio de continuidad pedagógica en el confinamiento pandémico. Y ahí tenemos una experiencia nueva para recuperar, para juntar, para dunar, para concluir sobre todo lo que se está diciendo como novedad respecto de esta etapa inédita, histórica que estamos transcurriendo. Porque uno de los temas que creo ustedes estarán de acuerdo, pero esto se lo digo casi con total seguridad, la escuela del 2021-2022 ya no va a preguntarle a los docentes si es razonable o no que haya un complemento de carácter virtual. Los alumnos que no puedan acudir a la escuela, después de toda esta experiencia, van a solicitar, van a demandar, y la escuela, entiendo que los formatos de definición de política educativa nos van a instar a tener un conocimiento sobre herramientas que nos permitan planificar la presencialidad, pero como un complemento a aquella etapa que nosotros llamamos no presencial, en el hogar, y además de que todos nuestros instrumentos referidos a la forma papel, a la forma, digamos, decimonónica del conocimiento, se conviertan ahora en digitales y que los alumnos tengan acceso a ese formato digital que forma parte de la oferta de nuestra propuesta en secundaria como docentes. Porque ahora se lo estamos diciendo a los alumnos, ahora se lo estamos mandando y ahora estamos haciendo la experiencia. Entonces, buena parte de lo que ustedes van a poder experimentar, reconocer, seleccionar y aprender como practicantes es este mundo de la virtualidad. No para convertirnos en docentes de historia que hicieron un pequeño posgradito de herramientas virtuales o nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de la historia. No, digo, pensando en la centralidad pedagógico-didáctica, pero instalando como recursos de primer orden algo que ya de alguna manera avanzaba, pero que no todos tomamos en la medida de lo necesario. Entonces, ahí hay todo un apartado que me parece muy importante. Diseño genérico, cuarto, quinto y sexto. Los ponemos en contacto, vinculamos las materias, hacemos superposiciones, vínculos, etc. La virtualidad, nueva experiencia. Esto vino para quedarse. El debate, ¿es la educación un formato que a futuro tendrán los niños en su casa y los docentes en la suya, actuando la escuela como un centro donde está la computadora madre, gran hermano, que nos observa a nosotros a través de una pantalla y desde ahí le enviamos a las pantallas de los alumnos, convirtiendo al docente en un mediador tecnológico de algo que los alumnos aprenden per se en un formato software? Estoy lejísimos, pero muy lejos de pensar que esa es una propuesta. Esa propuesta que tiene algunos abanderados, me parece que hay que rechazarla, no porque tenga elementos que no sean aceptables y aprovechables, porque no es un formato de educación humanizada y porque creo que la presencialidad y el contacto entre las personas es clave en la formación emocional, ética y cognitiva. Aprendemos socialmente, transmitimos socialmente y no tiene sentido lo que aprendemos cuando no hay contacto emocional, ético, cognitivo. Lo que sentimos, lo que decimos, lo que pensamos, lo transitamos, lo desechamos, lo mejoramos en sociedad. Y la escuela es una instancia definitiva de aprendizaje como seres humanos, como ciudadanos, finalmente en el futuro como trabajadores. Me gusta siempre decir que vamos a las escuelas y que por sobre todas las cosas aprendemos en las escuelas, aprendemos el mundo. Aprendemos el mundo como enigma, el mundo como solución, el mundo como problema,
el mundo como espacio, el mundo como hogar. Ahora, todo esto dicen los diseños que nos tiene que servir para lo propedéutico, para la inserción laboral y para la ciudadanía. Sí. Yo digo, antes de todo eso, nos tiene que servir para una instancia filosófica y reflexiva, para una instancia de sentido. La vida, la escuela, el conocimiento no tiene sentido si no lo ponemos en un plano de reflexión filosófica. Por lo tanto, difícilmente esto puede llevarse a cabo desde un software. Discúlpeme que me haya puesto medio críptico, pero pensémoslo, si algo tiene el mundo por el que ha perdido buena parte de su densidad humana, es porque ha perdido sentido. El sentido clave en el tránsito existencial de los individuos está centrado en la religiosidad, está centrado en en los rituales, en las liturgias, y perdónenme el léxico, pero esta nomenclatura tiene que ver con lo que les voy a decir ahora. Los rituales, las liturgias, que no pertenecen solo a los formatos eclesiásticos, sacerdotales, están formateados en un sentido emocional con el sentido de estar juntos, con el sentido de seguir estando juntos y con el sentido de la felicidad que nos da vivir juntos. Sin eso, sin ese sentido, el mundo pierde buena parte de su magia poética. No creo que se les pueda decir a los alumnos, a los adolescentes, a los jóvenes, que sean buenos padres, que sean buenos novios, que sean buenos esposos, que no engañen a su semejante, que anden por la vida tratando de hacer el bien y siendo felices por hacer el bien, si no le decimos que antes que lo propedéutico, que la inserción laboral y que la ciudadanía, si ustedes quieren lo más cercano es la ciudadanía, está la felicidad. ¿La felicidad de qué? De ser cultos. ¿Qué quiere decir ser culto? Bueno, haber transitado los enigmas y la resolución de esos enigmas como nuevo enigma. Cargar con la humildad de proponernos en cada momento que eso es insuficiente. Y esa insuficiencia en lo que nos presenta el mundo todo el tiempo nos da la felicidad del conocimiento. Sin esa felicidad, difícilmente mejoremos las escuelas en las cuales tenemos que decirle a los alumnos que la belleza en el arte, que la transmisión del carácter moral de la convivencia, que la necesidad de la libertad y la búsqueda de la igualdad con justicia se tramita desde una convivencia en organizaciones complejas como el Estado, como las familias, como los colectivos sociales. Por lo tanto, les reitero, creo que el software como único modelo tiene que ser rechazado. Esto no tiene que servirle a los gurkas, a los ayatolas que van ahora diciendo, bueno, hay que desarmar las escuelas. No, tampoco el decimonónico, el mensaje de la poesía que en realidad es acomodaticia porque en realidad es perezosa. Yo ya sé enseñar desde los libros, entonces que vayan a sacar la fotocopia y vuelo el papel y digo qué bello. Yo fui formado en ese diseño de cultura. Amo la cultura académica formateada en papeles. Pero ese no es el futuro, ni es la realidad presente en la que viven los adolescentes. Esa realidad es otra. Es la realidad de una escuela que se modernice, pero que siga diciendo que el sentido de la vida y del aprendizaje y del conocimiento nos mejora y nos hace felices. Por eso tiene sentido todo lo demás. Bueno, en la próxima entrada, porque se va haciendo media hora, medio largo, les voy diseñando otras pantallitas, digamos, otros formatos de normativa. Vamos a trabajar también con un apartado de situaciones conflictivas que viene de la mano de la normativa para transitar en las escuelas y también algo de género, una parte de género que ya estuvimos un poco charlando por el WhatsApp. Les mando un abrazo.